Hola amigos, bienvenidos a mi canal de Casos X. Hoy les traigo una historia aterradora, una familia atacada dentro de su propia casa y una cacería humana que cruzó fronteras. Este es el caso de Joseph Castorena. Aurora, Colorado. En la medianoche, una casa silenciosa espera el regreso de sus habitantes, pero alguien ya está adentro. Ese alguien es Joseph Castorena, un joven de 21 años que no debería estar allí. Tiene una orden de restricción que le prohíbe acercarse a su exnovia, Jessica Serrano, y a toda su familia, pero eso no lo detiene, no esa noche. Joseph logra entrar sin que nadie lo vea. Se oculta en la casa como un depredador esperando en las sombras, sabiendo que el momento llegará, que tarde o temprano ellos volverán. Lo que sucedería en las siguientes horas marcaría por siempre a una familia, conmocionaría a toda una comunidad y daría inicio a una cacería humana internacional. Era poco después de las 2 de la madrugada, un día antes de Halloween. Jessica regresaba de una fiesta familiar cuando algo le puso los pelos de punta. Al entrar a su habitación, encontró la chaqueta y las llaves de su exnovio sobre la cama. Sabía perfectamente lo que eso significaba. Él estaba ahí. Con el corazón acelerado, llamó al 911. Okay, is there anybody that saw him in the house at all? What? Sorry. Did anybody see him inside the house? No, but his stuff is here. Okay, got it. Did you look around? Did you see him at all or anything? No. Okay. Su voz temblaba mientras intentaba explicar que Joseph tenía prohibido acercarse y que, sin embargo, algo le decía que estaba escondido en algún rincón de la casa. Minutos después, el infierno se desató. What's going on, Jessica? Oh my God! There's shots fired at my house! Okay, what's going on? I don't know, I just lost myself in the restroom. Help now! Stay on the phone with me. Help now! Stay on the phone with me. Stay on the phone, okay? Don't hang up. Do you know who shot at the house? No, we don't have to downstairs. Okay. Okay. How many shots did you hear? Okay. Was that another one? Oh my God. Okay. Se escucharon disparos. Jessica corrió al baño y se acercó, mientras su familia era atacada uno por uno. En ese momento, cada segundo se volvió eterno. Joseph no se detuvo. La noche apenas comenzaba y el verdadero horror estaba por desatarse. Los gritos, los disparos, el caos. Mientras Jessica intentaba mantenerse en silencio, atrapada dentro del baño, escuchaba lo que parecía una pesadilla, pero era real. Su familia, las personas que más amaba, estaban siendo asesinadas al otro lado de la puerta. Why did you do this to me? Just that. I don't have no good. What do you want to do? What do you want me to do? I can't. You kill the children. No! Then come out and talk to me. Come out and talk to me. Now! Joseph, completamente descontrolado, pateó la puerta del baño con furia. La madera temblaba con cada golpe. En un instante de puro instinto, Jessica logró lo impensable. Cuando la puerta se abrió, lo empujó con todas sus fuerzas y lo lanzó dentro de la bañera. Fue suficiente, aprovechó esos segundos de ventaja y salió corriendo. Descalza, con el rostro cubierto de lágrimas, corrió por el pasillo, bajó las escaleras, cruzó el patio y Joseph fue tras ella. No estaba dispuesto a dejarla escapar. La persecución se extendió desde el patio hasta la calle. Jessica intentó detener el auto que pasaba, pero el conductor, atónito, no se detuvo. Joseph se detuvo un momento, cambió de dirección y desapareció entre las sombras. Jessica había escapado por segundos, pero dentro de la casa ya era demasiado tarde.
El sargento Paul Davis fue uno de los primeros oficiales en llegar a la escena. Apenas descendía de su patrulla cuando vio a Jessica correr hacia él, desencajada, gritando que su familia había sido baleada. De acuerdo, estoy en contacto con la mujer. ¿Qué pasa? ¿Qué quieres decir con que disparó a tu familia? Quédate aquí. Está corriendo. Está bien. Ella me dice que él acaba de disparar a su familia. Quédate aquí. Gracias. ¿Dónde está él? Está allí. ¿Dónde? ¿Dónde? Ella dice que él está corriendo hacia el norte. Estoy tratando de obtener más información. Sí, ese coche acaba de venir hacia el sur justo ahí. Davis no perdió tiempo. Entró a la casa con su arma desenfundada y lo que vio fue un verdadero campo de guerra doméstico. En la cocina yacía María Anna Green, la hermana gemela de Jessica. Había recibido 2 disparos. Al pie de la escalera del sótano, el cuerpo de Ken Green, esposo de Mariana, yacía sin vida. Probablemente fue el primero en ser atacado, emboscado por Joseph en cuanto entró a la casa. Más adentro, en el pasillo, estaba Jesús Serrano, el padre de Jessica, también asesinado a sangre fría, pero aún faltaba un cuerpo. Unos minutos más tarde, tras revisar el patio trasero, los oficiales hallaron a Rodolfo Pérez, un amigo de la familia que alquilaba un pequeño trailer en el terreno. También había sido abatido. 4 vidas truncadas en cuestión de minutos, y el responsable se había esfumado. La casa quedó en completo silencio. Solo se escuchaban los pasos apresurados de los oficiales y el llanto ahogado de Jessica. Stay outside. Come on. I'm trying to get one. What's he look like? Joseph Castorena. What's he wearing? He's wearing a gray sweater. I don't know. He wanted to kill me too, but he didn't have no more bullets. Okay, you gotta come back over here. Mientras ellas y 2 niños pequeños eran llevados al hospital, físicamente ilesos, pero completamente destrozados por dentro, los investigadores comenzaron a unir las piezas del horror que acababa de ocurrir. Joseph Castorena había huido, pero ¿a dónde? Las primeras pistas aparecieron rápido. Su vehículo, un Hummer H2, fue encontrado estacionado entre su casa y las de los Serranos. Estaba vacío. Más inquietante aún, su teléfono celular fue hallado en el patio trasero de la casa de Jessica. Todo indicaba que, tras cometer los asesinatos, había regresado por la casa y saltado la verja del fondo. Estaba descalzo, hacía frío, era una zona cercada y residencial. Escapar no iba a ser fácil, pero Joseph ya lo había hecho antes. Sabía moverse, sabía desaparecer. Y esa madrugada lo logró. Se esfumó como un fantasma, dejando un rastro de muerte atrás. Mientras la policía cercaba el vecindario y pedía a los residentes que se mantuvieran dentro de sus casas, un dato clave apareció. Joel, primo de Joseph, confesó que esa misma noche alguien tocó su ventana. Era él. Desesperado, Joseph le pidió ayuda. Le dijo que había arruinado todo, que no sabía qué hacer. Joel no lo dejó entrar, pero le dio un par de zapatillas. Joseph se las puso, dijo unas palabras confusas y volvió a desaparecer. Ahora los investigadores sabían algo importante. No estaba actuando solo. Los detectives rastrearon sus movimientos y descubrieron que su hermano menor lo había llevado a la casa de otro familiar y luego hasta Denver, donde lo hizo pasar por la casa de su primo Carlos Flores. Ambos hombres, Juan y Carlos, fueron arrestados. Le imputaron cargo por encubrimiento y por ser cómplice en la fuga de un asesino, pero Joseph todavía seguía libre y con cada hora que pasaba su rastro se hacía más difícil de seguir y hasta las autoridades migratorias sabían que estaban frente a un caso que no podían dejar enfriar. Tenían a un asesino de 4 personas suelto, con conexiones familiares y lo peor, con experiencia escapando. Joseph Castorena había desaparecido, no tenía auto, no tenía celular. Lo único que se sabía era que llevaba unos tenis prestados y que estaba desesperado. Entonces llegó una pista que lo cambió todo. Una llamada anónima pasó a los investigadores tras las pistas de Juan Ángel, su hermano. A través de interrogatorios y rastreo, descubrieron que Joseph no solo se había escondido en Denver, sino que intentaba llegar más lejos, mucho más lejos. Las autoridades activaron una alerta internacional. La sospecha más fuerte era que Joseph tenía un solo destino en mente: México, su país de origen, su refugio familiar. Pero había algo que él no consideró. Los lazos familiares no siempre significan lealtad.
Mientras la noticia del caso se esparcía como pólvora en Colorado, en Zacatecas, al norte de México, varios familiares suyos comenzaron a hablar. Algunos lo rechazaron, otros simplemente lo denunciaron. En cuestión de semanas, los investigadores rastrearon su paso por Zacatecas. No se quedó mucho tiempo, se movía constantemente, dormía en casas ajenas, en rincones rurales, en colchones prestados, se camuflaba, pero había algo que no podía ocultar: un enorme tatuaje de cabeza de león en el costado izquierdo del cuello. Era su marca, su error. Cruzó hacia Aguascalientes, un estado aún más al sur, pero en esas pequeñas localidades, un forastero con un tatuaje así no pasa desapercibido. Finalmente, el 10 de diciembre del 2022, agentes federales mexicanos lo detuvieron sin resistencia. Llevó a cabo la detención de la persona de nombre Joseph Mario Castorena. Había pasado más de 40 días desde la masacre. Había caído, pero su historia todavía estaba lejos de terminar. Joseph Castorena fue capturado en México, pero eso no significaba justicia todavía. Fue trasladado primero a Phoenix, Arizona, y luego extraditado a Colorado, donde la comunidad aún lloraba a las víctimas. Su rostro ya era conocido, su nombre sinónimo de terror, y sin embargo, cuando fue interrogado por los agentes, se mostró tranquilo, incluso confundido. Sé que ha sido un día largo, probablemente para ti también. ¿Estás bien con hablar con nosotros? Sí, pero me siento más cómodo con un abogado. ¿Está bien? ¿Tienes un abogado? No, me gustaría conseguir uno. Pidió un abogado, dijo estar cansado, alegó haber sido maltratado por las autoridades mexicanas, pero no mostró arrepentimiento, ni una sola lágrima. Mientras tanto, Jessica, la única sobreviviente directa del ataque, vivía entre pesadillas, recuerdos rotos y un dolor que no se apaga con el tiempo. Sus hijas, aún pequeñas, le preguntaban por su abuelo, por su tía, por su papá. En septiembre del 2024, casi 2 años después del ataque, Joseph Castorena se sentó frente a un jurado. La evidencia era abrumadora: el arma homicida, los casquillos, las huellas, los testimonios, 4 vidas cegadas, un intento de asesinato, y todo impulsado por celos, control y una historia de violencia doméstica que se venía acumulando como una olla de presión. El jurado no dudó. Joseph fue declarado culpable de todos los cargos y fue sentenciado a 4 cadenas perpetuas. Y hasta aquí el caso de hoy. Este caso es una prueba más de lo frágil que puede ser una orden de restricción frente a una persona decidida a hacer daño, y también de cómo los sistemas muchas veces llegan tarde, porque cuando el miedo avisa, cuando la víctima suplica ayuda y nadie actúa a tiempo, el resultado puede ser una tragedia como esta. Gracias por acompañarme en este caso de Casos X. Si esta historia te tocó, no la dejes pasar, compártela, reflexiona y sobre todo, escucha bien cuando alguien te diga que tiene miedo. Hasta la próxima.